Nunca olvidaré el día en que un hombre rico me echó de su tienda como si yo fuera basura. Tenía solo 9 años. Era diciembre y mi único deseo era mirar vitrinas decoradas con luces. No pedía regalos, no pedía dinero, ni siquiera quería tocar nada. Solo deseaba ver de cerca los juguetes que jamás podría tener. Y aunque no lo sabía, esa simple ilusión terminaría convirtiéndose en una pesadilla que cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Lucía, y crecí en un barrio donde los adornos de Navidad eran más esperanzas que objetos reales. Vivía con mi madre, que trabajaba todo el día limpiando casas para poder darnos algo de comer. Nunca conocí a mi padre. Y mi abuelo, aunque mayor, siempre intentaba animarnos con historias y pequeños inventos que hacía en su taller improvisado. A pesar de todo, yo era feliz. Mi mundo era pequeño, pero lleno de sueños. Desde semanas antes de Navidad, la ciudad se transformaba en algo mágico. Las avenidas principales estaban cubiertas de luces. Música sonaba desde los altavoces y todo parecía sacado de una película. Cada año, mamá me llevaba a ver las decoraciones, aunque fuera solo un rato después de su trabajo. Para mí era como visitar otro universo, uno donde la gente reía sin preocuparse, donde los niños corrían con bolsas llenas de regalos y donde los escaparates de las tiendas eran como portales a un mundo imposible. Esa tarde, como tantas otras, le rogué a mamá que me dejara ir sola al centro. Solo quería mirar. Ella dudó, pero al final accedió. Me abrigué bien. Me puse mis botas desgastadas y con unos pocos centavos en el bolsillo, salí con el corazón lleno de ilusión. Caminé más de 20 cuadras, esquivando charcos y saludando a los vecinos que me conocían desde bebé. Me sentía valiente, grande e independiente. No sabía que esa sería la última vez que sentiría eso por mucho tiempo. Cuando llegué al centro, mis ojos brillaron. Todo estaba decorado con figuras navideñas enormes. Había niños con globos, luces por todos lados y música alegre. Me detuve frente a la tienda más grande de juguetes, esa que todos decían que solo los ricos podían entrar. Era imponente, con vitrinas relucientes, pisos brillantes y juguetes que jamás había visto. Me acerqué con timidez, admirando todo desde afuera, hasta que una mujer salió y me sonrió. Pensé que era mi oportunidad. Con pasos lentos me atreví a entrar. El aire cálido me envolvió y el olor a plástico nuevo y dulces me hizo sonreír. Caminé entre los pasillos, maravillada por los colores, las luces, los sonidos. Cada juguete tenía algo especial. Robots que bailaban, muñecas que hablaban, juegos que se movían solos. Era como estar en un sueño. Un sueño que tristemente duró muy poco. Apenas pasaron unos minutos cuando un hombre alto, de traje caro y mirada fría, se me acercó con pasos firmes. Me miró de arriba abajo con desdén. No tuve tiempo de reaccionar. Me preguntó qué hacía allí, y antes de que pudiera responder, dijo en voz alta que no estaba permitido que mendigos entraran a su tienda. Todos se voltearon a mirarme. Sentí que el mundo se congelaba. Intenté explicarle que solo estaba mirando, que no iba a tocar nada, pero él no quiso escuchar. Su voz subió de tono y me ordenó salir inmediatamente. Dijo que estaba ensuciando su negocio, que asustaba a los clientes. Sentí como las lágrimas querían salir, pero las contuve. No quería que me viera débil. Caminé hacia la puerta, con la cabeza baja, mientras todos los adultos me observaban en silencio. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Salí de la tienda con el rostro ardiente. Afuera, la música seguía sonando. Las luces seguían parpadeando. Pero para mí, todo estaba en silencio. Caminé rápido, sin mirar atrás, con las manos en los bolsillos y el corazón roto. No por el rechazo, sino por la forma en que me habían tratado. Como si mi valor como persona dependiera de mi ropa, de mi cara, de lo que podía o no comprar. Llegué a casa sin decir una palabra. Mamá notó algo en mis ojos, pero no quise contarle. Me encerré en mi cuarto, abracé a mi osito viejo y lloré como nunca antes. Me sentía pequeña, sucia, insignificante, pero en medio de ese dolor, algo comenzó a arder dentro de mí. Una voz interna que me dijo: algún día vas a demostrarles quién eres de verdad. No sabía cómo ni cuándo, pero esa semilla quedó plantada. Esa noche, mi abuelo me encontró sentada en el suelo, dibujando algo en una hoja. Le conté lo que pasó. Él, en lugar de enojarse, me miró con ternura y me dijo que había algo más poderoso que el dinero: las ideas. Me habló de cuando él era joven y soñaba con inventar cosas útiles. Me mostró algunos de sus prototipos viejos: un cochecito con alas, una linterna que cambiaba de color. Yo lo escuchaba con atención, y por primera vez en horas, sonreí. Pasamos horas juntos, imaginando juguetes que no existían. Juguetes que pudieran enseñar cosas, que fueran divertidos, accesibles y, sobre todo,
hechos con el corazón. Esa noche comenzamos a diseñar el primero. Era solo un dibujo, un boceto infantil, pero en mi mente ya lo veía funcionando. No sabía que ese pequeño proyecto se convertiría en algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Durante los días siguientes, cada tarde después de la escuela, me metía al taller de mi abuelo. Usábamos cartón, botones viejos, cables sueltos y muchas risas. El juguete tomaba forma. Era simple, pero tenía magia. No esa magia de luces y sonidos artificiales, sino la magia de haber sido creado con amor, con propósito. Empezaba a sentir que, quizás, podía transformar lo que viví en algo diferente. Pero la ciudad seguía su curso. La tienda seguía abierta, vendiendo a cientos de familias adineradas. El hombre que me humilló ni siquiera recordaba mi cara. Para él yo no existía. Pero para mí, él se había convertido en el símbolo de todo lo que quería cambiar. No con odio, sino con determinación. Quería que los niños como yo también tuvieran derecho a soñar, a jugar, a sentirse valiosos. Mientras mis compañeros hablaban de regalos y viajes navideños, yo solo pensaba en mejorar mi invento. Lo llevaba en mi mochila. Se lo mostraba a mis profesores, a mis vecinos, a quien quisiera verlo, y cada vez que alguien sonreía al usarlo, sentía que estaba un paso más cerca de algo importante. Mi abuelo decía que a veces, las cosas más grandes nacen de los dolores más profundos. Empezaba a creerle. Una tarde, mientras jugábamos con el prototipo, mi abuelo me habló de una feria local que se celebraría en enero. Era una exposición pequeña, donde emprendedores del barrio mostraban sus creaciones. No era gran cosa, pero para mí era el escenario perfecto. Decidimos participar, aunque no tuviéramos un stand oficial. Solo quería que alguien más viera lo que habíamos creado. Así comenzó nuestro plan. Día y noche trabajábamos en el juguete, ajustando piezas, probando mecanismos, pintando con cuidado. Mi mamá nos ayudaba cuando podía, cosiendo partes del diseño o preparando bocadillos para que no dejáramos de trabajar. En esa pequeña casa, rodeada de herramientas viejas, había nacido una esperanza. Y aunque el recuerdo de aquella tienda aún dolía, cada día sentía que me dolía un poco menos. Porque ahora tenía un propósito, una misión. No iba a permitir que una humillación definiera quién era. Yo iba a contar mi historia de otra manera. Iba a levantarme. Y así, sin saberlo, me acercaba al momento que lo cambiaría todo. Porque cuando llegamos a esa feria, algo que ni siquiera habíamos imaginado estaba a punto de suceder. Capítulo 2. La tienda del desprecio. Cuando llegamos a la feria, yo llevaba mi invento envuelto en una caja de cartón decorada con retazos de tela y cintas que mi mamá había guardado de navidades pasadas. No teníamos un stand oficial, ni permisos, ni pancartas llamativas. Solo teníamos nuestro juguete, una idea clara y muchas ganas de mostrarle al mundo lo que habíamos creado. Me sentía nerviosa, pero también emocionada. Era la primera vez que algo mío iba a estar en un lugar así. La feria se instaló en un parque comunitario, con carpas blancas, mesas largas, música popular y familias paseando de un lado a otro. Muchos emprendedores mostraban productos caseros, pasteles, manualidades, jabones, ropas recicladas. Todo tenía un aire de esfuerzo genuino, de lucha por sobrevivir con dignidad. Mi abuelo me dijo que lo importante no era competir, sino compartir. Yo asentí, aunque en el fondo deseaba que alguien importante viera mi juguete. Nos ubicamos en una esquina cerca de los baños portátiles, con una mesita de plástico y 2 sillas que llevamos de casa. Colocamos el juguete sobre un trapo limpio, lo activamos y esperamos. Al principio nadie se detenía. La gente pasaba, miraba de reojo y seguía. Algunos niños se acercaban, pero los padres los jalaban, pensando que no era parte de la feria. Empecé a sentir esa vieja sensación de invisibilidad. Pero entonces una niña se acercó. Tendría mi edad, tal vez un poco menor. Se agachó frente al juguete, lo observó con curiosidad y preguntó si podía jugar. Le dije que sí, con una sonrisa nerviosa. En segundos comenzó a reír. Su madre se detuvo, sorprendida, y también sonrió. Preguntó cuánto costaba, pero le dije que aún no estaba a la venta. Me deseó suerte y se marcharon. Era solo una interacción, pero significó todo para mí. Esa tarde varias personas se detuvieron. Algunos padres tomaron fotos, otros me pidieron mi nombre. Un joven universitario me preguntó si yo misma lo había diseñado. Respondí que sí, junto a mi abuelo. Me pidió permiso para grabarme y compartirlo en su cuenta de redes sociales. No entendí bien qué significaba eso, pero acepté. Me grabó explicando cómo funcionaba el juguete, por qué lo había creado y qué quería lograr con él. Nunca imaginé lo que vendría después. Al día siguiente, todo cambió. Desperté con el teléfono de mi mamá sonando sin parar. Gente preguntando por la niña del juguete inteligente.
La publicación se había vuelto viral, con miles de comentarios, compartidos y reacciones. Decían que mi historia era inspiradora, que mi invento era una joya, que yo representaba el futuro. Me asustó un poco al principio, pero mi mamá lloró de emoción. Mi abuelo no paraba de repetir que el mundo finalmente abría los ojos. En cuestión de horas, varios medios locales quisieron entrevistarme. Vinieron a mi casa con cámaras, luces, micrófonos. Yo hablaba con timidez, pero con orgullo. Contaba cómo había sido humillada en la tienda, cómo eso me había impulsado a crear algo diferente. Mis palabras salían desde lo más profundo, sin filtro. No buscaba lástima, solo quería que supieran que una niña pobre también podía soñar en grande. Fue entonces cuando apareció él, don Ramiro, el mismo hombre que me había echado de su tienda como si fuera una plaga. Llamó a mi mamá para felicitarnos y ofrecernos una reunión privada. Dijo que había seguido mi historia con interés, que quería apoyarnos, quizás comprarnos la idea para incluirla en su cadena de tiendas. Sonaba amable, educado, distinto, pero yo no olvidaba su rostro ni sus palabras. Fuimos a la tienda por segunda vez, esta vez no como intrusas, sino como invitadas. Nos recibió en una sala de reuniones con paredes blancas, sofás de cuero y café caro. Ramiro nos sonrió, me estrechó la mano como si fuéramos viejos conocidos. Dijo que estaba impresionado con mi talento, que necesitaban mentes frescas como la mía. Mi madre escuchaba atenta. Yo lo miraba con cautela. Había algo en su mirada que no me convencía. Después de un rato de charla agradable, sacó un contrato. Nos ofrecía una suma de dinero enorme por los derechos de mi invento. Casi no podía creer la cifra. Era más dinero del que mi madre había visto en su vida. Pero había una cláusula. Él tendría control total sobre la producción, distribución y cambios del juguete. Podría modificarlo, quitarle partes, ponerle publicidad, hacerlo suyo. En otras palabras, me lo estaba quitando. Mi mamá me miró. Yo no supe qué decir en ese momento. Quería ayudarla. Quería que dejara de trabajar tantas horas, que tuviera una vida mejor, pero también sentía que ese juguete era más que un objeto. Era mi historia, mi respuesta a la injusticia, mi forma de decir que valía. No podía dárselo así. Le pedí tiempo para pensar. Ramiro sonrió con condescendencia. Dijo que las oportunidades no esperaban. Salimos de ahí en silencio. Mi abuelo nos esperaba en casa. Le contamos todo. Él escuchó sin interrumpir. Luego me dijo algo que no voy a olvidar jamás. No te vendas, Lucía. No a él. Tu valor no tiene precio. Esa noche no dormí. Me senté frente al juguete. Lo observé largo rato y pensé en cada momento desde que lo había creado. Pensé en la niña que lloró afuera de esa tienda. Pensé en la niña que ahora era admirada por todo un país. Al día siguiente, desperté con la decisión tomada. No iba a vender. Al menos no así, y mucho menos a él. Quería que mi juguete siguiera siendo mío, que llevara mi historia, mi nombre, mi mensaje, que no fuera usado para limpiar la imagen de alguien que no creía en los niños como yo. Mi mamá me apoyó, dijo que estaba orgullosa de mí, y que no importaba cuánto dinero ofrecieran, nuestra dignidad no se negociaba. Le escribimos una carta a don Ramiro, agradeciendo la oferta, pero rechazándola. Le dije que mi juguete era para inspirar, no para enriquecer a los mismos que nos daban la espalda. Esa carta también se hizo viral. La gente comenzó a llamarme la niña que dijo no al millonario. Algunos me aplaudieron, otros dijeron que había cometido un error. Pero yo sentía paz. A partir de ese momento, algo cambió en mí. Ya no era solo una niña con un invento, era una niña con una causa. Y cuando tienes una causa, no hay poder ni dinero que pueda frenarte. Las semanas siguientes, lo que pasó superó cualquier cosa que hubiera imaginado. Y todo comenzó con un mensaje inesperado en mi buzón. El mensaje llegó en un sobre blanco, sin remitente. Pensé que era publicidad, pero cuando lo abrí, casi se me cae de las manos. Era una carta formal, impresa en papel fino, con el logo de una fundación internacional que promovía la educación infantil a través de la tecnología. Me invitaban a presentar mi juguete en una exposición en la capital, junto a otros inventores jóvenes de todo el país. No podía creerlo. Yo, la misma niña que habían echado de una tienda, ahora tenía un lugar reservado en un evento oficial. Llamé a mi mamá gritando. Mi abuelo dejó caer su taza del susto, y todos empezamos a saltar en la sala. La invitación incluía transporte, hospedaje y alimentación. No teníamos que pagar nada. Solo necesitábamos llevar el juguete, estar presentes y contar nuestra historia. Mamá pidió unos días libres en sus trabajos. Mi abuelo desempolvó su maleta vieja, y empezamos a prepararnos como si fuéramos a otro planeta. Yo me sentía nerviosa, emocionada y un poco asustada. El viaje fue largo. Nunca había salido de mi ciudad. Ver la capital desde la ventana del bus fue como ver otro mundo. Rascacielos, luces, calles limpias, autos brillantes.
Sentía que no pertenecía allí, pero algo dentro de mí me decía que ese era solo el comienzo. Cuando llegamos al hotel, mi mamá casi lloró al ver la habitación. Tenía sábanas blancas, agua caliente y un desayuno con frutas que no conocíamos. Nos trataban como a personas importantes. La exposición era en un centro de convenciones enorme, con salones llenos de pantallas, luces, cámaras y jóvenes de todas partes. Algunos tenían proyectos impresionantes, robots, apps, juegos en realidad virtual. Yo llevé mi juguete dentro de una mochila tejida, con el corazón latiendo a 1000. Me asignaron un espacio pequeño, pero bien ubicado. Coloqué el juguete sobre una mesa, lo encendí y esperé. Pasaron los minutos, luego las horas. Al principio nadie se acercaba. Yo sonreía, ofrecía mi historia, pero todos parecían más interesados en lo moderno, lo digital. Mi juguete parecía anticuado al lado de tanta tecnología. Empecé a dudar. ¿Había sido un error venir aquí? Tal vez mi idea no era tan buena como pensaba. Mi mamá me abrazó. Me dijo que no importaba si ganábamos o no. Lo importante era que habíamos llegado. Y entonces una niña se acercó, pequeña, con una silla de ruedas eléctrica y una sonrisa enorme. Quiso tocar mi juguete y le mostré cómo funcionaba. Su risa fue tan contagiosa que atrajo a otros niños. De pronto, había un pequeño grupo rodeándome. Padres curiosos, voluntarios, incluso algunos periodistas. Me pidieron que contara mi historia. Esta vez no temblé. Hablé claro con el corazón. Conté todo, desde la tienda hasta la feria y el no al millonario. Esa noche, volviendo al hotel, una señora elegante nos detuvo en el lobby. Dijo que era parte del comité de evaluación y que quería cenar con nosotros. Mi mamá aceptó con desconfianza, pero algo en su tono era diferente. Durante la cena, me dijo que mi historia la había conmovido, que más allá del juguete, lo que había creado era un mensaje. Algo que los niños necesitaban, que tenía potencial para mucho más. Me propuso algo impensable: ayudarme a registrar mi invento legalmente, obtener una patente y fundar una pequeña empresa para producirlo a mayor escala, sin perder su esencia. Yo sería la dueña, pero tendría apoyo técnico, legal y financiero. Todo bajo mi nombre, con mis condiciones. La miré sin saber qué decir. ¿Una empresa? ¿Yo? Me sudaban las manos. Mamá solo podía asentir, con los ojos llenos de lágrimas. Aceptamos, no por ambición, sino por convicción, porque entendí que si quería que mi juguete llegara a otros niños como yo, necesitaba dar ese paso. Así comenzó un proceso largo, lleno de reuniones, firmas, pruebas, entrevistas y nuevos aprendizajes. Yo seguía yendo a la escuela, pero ahora también asistía a charlas sobre emprendimiento, innovación social y derechos de propiedad. Mi vida se había vuelto un torbellino, pero me encantaba. Unos meses después, el primer lote oficial de juguetes salió de una pequeña fábrica local. Usamos materiales sostenibles, contratamos a madres solteras del barrio, y cada juguete llevaba un mensaje grabado en la base: tú también puedes cambiar el mundo. La respuesta fue inmediata. Las ventas online comenzaron a crecer. Las redes sociales no dejaban de hablar del juguete de la niña valiente, y como era de esperarse, don Ramiro volvió a aparecer. Esta vez no con palabras suaves, sino con amenazas. Dijo que yo había usado su nombre sin permiso, que lo estaba difamando. Quiso demandarnos. Nos llegó una carta legal, llena de términos que no entendíamos. Yo temblé de miedo. Por primera vez desde que todo esto empezó, quise rendirme. Pero no estaba sola. Mi equipo legal, ese que la fundación me había dado, tomó el caso. Defendieron mi derecho a contar mi historia, a usar mi experiencia como inspiración. Dijeron que la verdad no se difama, y que si él se sentía mal por cómo lo retrataba el público, quizás debía reflexionar sobre sus actos. La demanda fue desestimada. Él quedó en ridículo. Yo quedé más fuerte, porque aprendí que decir la verdad también es un acto de poder. Y yo ya no tenía miedo de usar mi voz. Desde ese momento, mi nombre empezó a sonar más allá de mi país. Recibí mensajes de niños, padres, profesores de lugares lejanos. Me pedían consejos, me mandaban dibujos, me contaban sus historias. Empecé a grabar videos, a escribir artículos, a dar pequeñas charlas. Yo, la niña invisible, ahora era escuchada. Un día, recibí una invitación oficial para hablar en un evento internacional sobre educación e innovación infantil. Sería la única menor de edad en el panel. El tema: ¿cómo convertir el dolor en propósito? Sentí un nudo en la garganta. Recordé mi primer dibujo, mi primera lágrima frente a la tienda, mi primer no con miedo, y supe que estaba lista. Lo que pasó en ese evento fue algo que jamás podré olvidar, porque entre el público había alguien inesperado. Subí al escenario con las manos heladas.
Había ensayado mi discurso 1000 veces frente al espejo, en el patio, en la cocina, pero nada me preparó para lo que sentí cuando vi a tantas personas observándome en silencio. Eran empresarios, educadores, científicos y funcionarios de todo el mundo. Y en medio de todos ellos, justo en la tercera fila del centro, vi una cara que me paralizó. Era él, don Ramiro. Al principio pensé que era una ilusión, pero no. Estaba ahí, con su mismo porte elegante, traje oscuro y mirada calculadora. No sonreía, solo me observaba. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué vino? ¿Iba a volver a humillarme? Cerré los ojos un segundo, respiré profundo y recordé por qué estaba allí. No era para él, era por mí, por cada niño como yo. Abrí los ojos y empecé a hablar. Conté mi historia con el alma desnuda, desde mi infancia con carencias, hasta el momento en que fui rechazada en una tienda por no parecer lo suficientemente buena. Les hablé del juguete, de mi abuelo, de las ferias, de la viralidad inesperada. Les dije que no tenía estudios técnicos, ni una computadora propia, pero que tenía algo que nadie me podía quitar, mi imaginación. El auditorio estaba en silencio absoluto. No era el tipo de historia que esperaban en una conferencia formal, pero era real. Mostré mi juguete, expliqué cómo funcionaba y lo que buscaba lograr con él. Que cada niño pudiera aprender, divertirse y sentirse capaz sin importar su origen. Terminé diciendo que un no puede doler, pero también puede abrir caminos que nunca imaginaste, y que el valor no se mide en dinero, sino en dignidad. Cuando terminé, el público estalló en aplausos. Algunos se pusieron de pie. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Al bajar del escenario, una mujer me abrazó. Un hombre me ofreció un programa de mentoría. Y otro me preguntó si podía comprar mi juguete para distribuirlo en escuelas rurales. Yo solo sonreía, agradecida, abrumada. No podía creer todo lo que estaba pasando. Pero entonces sentí una mano en mi hombro. Me giré. Era él. Don Ramiro. Me miró con esos ojos fríos, pero algo en su expresión era distinto, más apagado, como si hubiera perdido algo. Me dijo que no venía a pelear, que había escuchado todo, que su nieta le había mostrado mi historia por internet y que ella usaba mi juguete en su terapia de lenguaje. No sabía qué responder. Estaba paralizada. Dijo que no vino a disculparse, porque no sabía si yo quería escucharlo, pero que entendía ahora lo que había hecho, que yo no era una niña cualquiera, y que él, sin saberlo, me había dado el empujón que necesitaba. Que nunca imaginó que la niña que sacó de su tienda se convertiría en una figura pública admirada en tantas partes. Yo no dije nada, solo lo miré. Él extendió la mano. Me ofreció apoyo, otra vez. Dijo que si algún día quería expandir mi proyecto, podía contar con su cadena de tiendas, que no necesitaba decidirlo ahora. Yo lo miré con firmeza. Le agradecí sus palabras, pero le respondí que mis aliados eran quienes creyeron en mí desde el principio, que mi camino no necesitaba volver por donde empezó. Me deseó suerte. Bajó la cabeza y se fue. Esa noche no pude dormir, no por miedo, sino por lo que significaba haber enfrentado al hombre que me hizo sentir menos. Ya no era una niña asustada. Era una joven emprendedora que se había ganado su lugar. En el hotel, mi mamá me abrazó por horas. Mi abuelo, que vio todo desde una transmisión en línea, me dejó un mensaje de voz que repetí una y otra vez. Hiciste más de lo que soñamos, Lucía. Los días siguientes fueron una locura. Me invitaron a programas de televisión. Me ofrecieron becas, campañas educativas, alianzas con ONGs. Pero lo más hermoso fue recibir cartas escritas por niños que decían: yo también quiero inventar algo. Una maestra de una zona rural me mandó dibujos de sus alumnos usando versiones hechas a mano de mi juguete. Me hizo llorar, porque entendí que mi historia ya no era solo mía, era de todos. Fue entonces cuando tomé una decisión importante. No quería que mi nombre se usara solo como inspiración lejana. Quería estar ahí, en el terreno, con los niños, escuchando sus ideas. Así que propuse una gira por escuelas rurales, barrios olvidados, hospitales infantiles. No para vender, sino para compartir, enseñar y aprender. Mi equipo me apoyó. Diseñamos talleres, preparamos kits y salimos a la carretera. Cada lugar que visitábamos era una explosión de creatividad. Los niños creaban sus propios juguetes con cosas que encontraban. Me contaban sus sueños, sus miedos, sus mundos. Yo solo escuchaba, guiaba, animaba. Me sentía viva, completa. Y en cada rincón dejábamos una semilla. No un producto, sino una idea. Que la pobreza no borra el talento, que la creatividad no tiene precio y que la dignidad no se negocia. Pero un día, en uno de esos talleres,
Una niña me preguntó: ¿tú perdonaste al señor de la tienda? Me quedé en silencio. Nunca lo había pensado así. No lo odiaba, no quería vengarme. ¿Pero perdonarlo? ¿Realmente lo había hecho? Esa pregunta se quedó conmigo por semanas, hasta que entendí algo. No se trataba de él. Se trataba de mí, de no cargar con una herida abierta, de soltar. Escribí una carta, no para enviársela, sino para liberarme. Le conté todo lo que sentí, todo lo que aprendí. Le dije que su desprecio me dolió, pero que su rechazo me empujó. Que gracias a eso descubrí una fuerza que no sabía que tenía, que no lo perdonaba por él, sino por mí. Para seguir creciendo sin cadenas, rompí la carta, la quemé en una lata vieja y miré las cenizas volar. Esa fue mi forma de cerrar el círculo, de dar el siguiente paso, porque lo que venía ahora era aún más grande. Una invitación que me dejaría sin palabras, una oportunidad que no esperaba, pero que marcaría el siguiente capítulo de mi historia. Porque justo cuando creía que ya había llegado lejos, la vida me tenía preparada otra sorpresa que cambiaría todo. Una vez más, estaba organizando un nuevo taller comunitario cuando recibí el correo. Al principio pensé que era un error. El remitente era una dirección oficial, con el escudo de una institución internacional. Decía que había sido seleccionada para participar como panelista juvenil en una cumbre global de innovación y educación infantil organizada por la ONU. Pensé que era una broma o algún tipo de estafa. Pero no, era real. Me querían en Nueva York. Recuerdo que grité tan fuerte que mi mamá tiró su taza de café del susto. Mi abuelo soltó una carcajada y dijo: ¿viste, Lucía? El mundo está más cerca de lo que creemos. Durante días no pude concentrarme en nada. La invitación incluía pasajes, estadía y un pase especial para asistir a todos los paneles. Pero lo más increíble era que yo no iba solo como oyente. Iba a hablar, a compartir mi historia en la sede de las Naciones Unidas. El viaje fue como estar en una película. Desde el momento en que pisé el aeropuerto, sentí que estaba viviendo un sueño. El avión, los controles, el frío al llegar a Nueva York, todo era nuevo, deslumbrante, un poco abrumador. Nos alojaron en un hotel cerca del río, y la vista desde la ventana parecía una postal. Mi mamá no dejaba de llorar de emoción. Yo no dejaba de mirar por la ventana, intentando creer que todo eso era cierto. El día del evento me desperté antes del amanecer. Me puse el mejor conjunto que tenía, el que habíamos comprado con sacrificio en una tienda de segunda mano y que mi mamá había arreglado con tanto amor. Me trencé el cabello como cuando era niña y llevé conmigo un prototipo pequeño del juguete. Quería que estuviera conmigo en ese momento, como símbolo de todo lo que había vivido. Entrar al edificio de la ONU fue indescriptible. Banderas de todos los países ondeaban en la entrada. Gente de todas las culturas caminaba por los pasillos hablando distintos idiomas. Me sentí diminuta, pero no menos. Por primera vez, sentí que mi voz tenía un lugar en el mundo, que no necesitaba ser rica, ni famosa, ni tener un apellido importante para ser escuchada. Solo necesitaba ser yo. El panel estaba compuesto por expertos, directores de fundaciones, ministros de educación y una sola niña, yo. Me senté con las manos temblorosas, mirando al público que llenaba el salón. Me habían dicho que era uno de los eventos más importantes del año. Las cámaras estaban encendidas, la transmisión era en vivo. Respiré hondo y empecé. No leí un discurso, no usé palabras complicadas. Hablé desde el corazón. Conté lo que significaba crecer sin recursos, lo que dolía ser tratada como menos, lo que duele soñar en un mundo que te cierra las puertas. Pero también hablé de la esperanza, del poder de la imaginación, de cómo un juguete hecho con cartón podía abrir caminos que una niña jamás imaginó recorrer. Mostré mi invento, expliqué cómo funcionaba y lo que había logrado con él. En un momento me detuve y miré al público. Les dije que si yo estaba allí, era porque alguien me dijo que sí cuando todos decían que no. Que el cambio no empieza con grandes discursos, sino con pequeños gestos. Que a veces, un adulto que cree en un niño puede cambiarle la vida. La sala entera se puso de pie. Algunos lloraban. Yo apenas podía ver por la emoción. Después del evento, se me acercaron personas de todas partes. Me ofrecieron becas, alianzas, mentorías. Una mujer de una ONG en África me pidió ayuda para implementar mi juguete en escuelas rurales de su país. Un empresario de Asia me ofreció apoyo logístico. Una periodista de Europa me pidió una entrevista exclusiva. Era demasiado. Sentí que el mundo entero se había abierto de golpe frente a mí. Pero lo que más me conmovió fue un pequeño grupo de niños que habían sido invitados como asistentes especiales. Se acercaron tímidamente y uno de ellos me dijo: «Gracias por contar tu historia. Ahora sé que yo también puedo hacer algo grande». Sentí que todo valía la pena. Todo.
Cada lágrima, cada rechazo, cada noche sin dormir. Al volver al hotel, abrí mi laptop y escribí en mi diario digital. Hoy entendí que no vine a este mundo solo para resistir. Vine a transformar. Mis palabras no eran solo mías, eran de mi mamá, de mi abuelo, de cada niño al que le dijeron que no podía. Y también, en algún rincón escondido, eran incluso de don Ramiro, que sin quererlo, me dio el impulso que necesitaba. Los meses siguientes fueron un torbellino. Viajé a diferentes países. Fui parte de campañas internacionales. Trabajé en la mejora del juguete con expertos en pedagogía, pero nunca dejé de visitar escuelas humildes. Nunca dejé de hacer talleres en barrios olvidados, porque ahí era donde realmente latía mi propósito. Un día, en una escuela pequeña al pie de una montaña, una niña me mostró un dibujo. Era yo, de pie sobre un escenario, con una capa roja y una sonrisa enorme. El dibujo decía: «Gracias por enseñarme que ser pobre no es ser menos». Lloré. Lloré como la primera vez que me sacaron de aquella tienda, pero esta vez eran lágrimas de orgullo. Y mientras miraba ese dibujo, supe que el siguiente paso ya estaba claro. No bastaba con inspirar. Ahora quería crear un movimiento, una red de niños inventores, de soñadores, de pequeños creadores que transformaran el mundo desde sus rincones invisibles. No sabía cómo lo haría aún, pero lo haría. Y lo que vino después superó todo lo que había soñado, porque alguien muy especial estaba por volver a aparecer en mi historia, y esta vez, con un mensaje que cambiaría algo muy profundo en mí. La noticia llegó en forma de video. Estaba en casa, revisando correos y mensajes de niños de distintas partes del mundo, cuando vi una notificación inusual en mi red social principal. Era una transmisión en vivo, un evento empresarial de alto nivel en mi ciudad natal. Lo abrí por curiosidad, y para mi sorpresa, vi en pantalla a don Ramiro, subido a un escenario, presentando un nuevo proyecto educativo que, según sus palabras, buscaba transformar el aprendizaje infantil con tecnología y sensibilidad social. En su mano sostenía un juguete, pero no era cualquier juguete, era una copia descarada del mío, apenas modificado, con colores diferentes y un logo nuevo, pero el diseño, la funcionalidad y hasta algunas frases que usaba eran exactamente iguales. Sentí un fuego en el pecho. ¿De verdad tenía la osadía de hacer eso? Después de todo lo que pasó, ahora usaba mi idea para limpiarse la imagen frente a empresarios y autoridades. No podía quedarme callada, no esta vez. Llamé a mi mamá, a mi equipo, a mis aliados. Todos estaban indignados. Decidimos actuar. Grabé un video explicando la situación, mostrando mi prototipo original, los registros legales que me amparaban y contando la historia real detrás del invento. No atacaba directamente a Ramiro, pero sí dejaba claro que no era él quien había creado esa idea, que la historia del juguete no nacía en una sala de juntas, sino en un taller humilde, junto a mi abuelo. El video explotó en minutos. Medios de comunicación retomaron el tema. Influencers hablaron del caso, y figuras públicas se solidarizaron. La presión fue tan grande que la empresa de Ramiro tuvo que emitir un comunicado. En él, afirmaban que se trataba de una coincidencia de inspiración y que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo amigable. Me ofrecieron dinero, mucho dinero, más del triple de la primera oferta que me hicieron, todo para que me quedara callada. Fue una noche larga. Me senté en el jardín de casa, con mi juguete en las manos, pensando en lo que había recorrido hasta ahora. No podía negar que ese dinero cambiaría muchas cosas para mi familia, pero también sabía que no era un regalo. Era un intento de comprar mi silencio, de borrar mi historia, y yo no estaba dispuesta a venderme, no otra vez. Al día siguiente convoqué una rueda de prensa. Era la primera vez que hacía algo así. Me senté frente a micrófonos, cámaras y periodistas, con el corazón en la garganta, y hablé, con firmeza, sin temblar. Les dije que no aceptaba el dinero, que no buscaba venganza, pero que no iba a permitir que el poder volviera a pisotear lo que construí con tanto esfuerzo, que mi historia no estaba en venta, y que el respeto no se negocia. La sala estalló en aplausos. Las redes explotaron. Recibí mensajes de apoyo desde todos los rincones del mundo. Pero lo más inesperado fue una llamada que entró esa misma tarde. Era don Ramiro. Por primera vez, su voz no sonaba arrogante. Me pidió disculpas. Dijo que esta vez sí quería disculparse de verdad. Que había comprendido, tarde, que el verdadero poder no está en el dinero, sino en la integridad. Me invitó a su oficina. Dudé, pero fui. Quería mirarlo a los ojos. Quería cerrar ese capítulo. Me recibió con un gesto humilde, sin guardaespaldas, sin cámaras. Me agradeció por haberlo enfrentado con respeto. Me dijo que su nieta lloró al ver mi video, que ella le preguntó,
¿Por qué le quieres quitar lo que es de ella? Eso lo quebró, confesó. Y entendió que había cruzado una línea. Me ofreció algo que jamás esperé: cerrar su cadena de juguetes por completo y donar sus almacenes vacíos para que se convirtieran en centros comunitarios de innovación infantil. Dijo que quería reparar el daño, aunque fuera solo un poco, que no buscaba reconocimiento, solo redención. Lo miré largo rato. Le creí, pero le puse una condición: que no pusiera su nombre en ningún lado, que no se trataba de él, sino de los niños. Aceptó. Y así nacieron los primeros talleres de Imaginación Lucía, espacios donde niños de barrios olvidados podían ir a crear, aprender y compartir sus ideas sin ser juzgados, con materiales donados, mentores voluntarios y mucho amor. En cada uno se colocó una frase grabada en la entrada: aquí nadie es menos. Era mi forma de sellar la historia, pero la decisión más importante aún estaba por llegar, porque mientras celebrábamos la inauguración del tercer centro, recibí una carta escrita a mano. Era de la nieta de Ramiro. Me contaba cómo había cambiado su forma de ver el mundo gracias a mi historia, que ahora quería ser inventora, que quería ayudarme, y me preguntaba si podía unirse a uno de mis talleres como alumna. Lloré. Lloré como no lo hacía desde hacía tiempo, porque entendí que incluso en los corazones más endurecidos, las semillas de cambio pueden crecer, y que a veces la justicia no se impone por la fuerza, sino por la coherencia, por la verdad, por el amor al propósito. Aquella noche, volví a escribir en mi diario: hoy le dije no al poder, y ese no se convirtió en algo mucho más grande que yo. Y aunque creía que ya todo estaba dicho, una última sorpresa me esperaba. Una que no tenía que ver con juguetes, ni con fama, ni con dinero, sino con algo que había dejado atrás sin darme cuenta. Algo que, después de tanto construir para el mundo, necesitaba reconstruir dentro de mí. Después de todo lo vivido, pensé que ya había encontrado todas las piezas de mi historia. Tenía reconocimiento, proyectos, una voz que se escuchaba, pero una mañana cualquiera, mientras ayudaba a organizar un taller en una escuela rural, un niño me preguntó algo que me dejó congelada. ¿Tú eres feliz, Lucía? Me reí. Le despeiné el cabello y cambié de tema. Pero esa pregunta quedó rebotando en mi cabeza durante días. ¿Era feliz? Había logrado más de lo que jamás imaginé. Había transformado dolor en propósito, pero algo dentro de mí se sentía incompleto. Empecé a notar pequeños vacíos que antes no me atrevía a mirar. Me costaba dormir. Las entrevistas ya no me emocionaban como antes. A veces, mientras otros hablaban de mí con admiración, yo me sentía lejos, como si no estuviera ahí. Me estaba perdiendo dentro de la imagen que había construido. Una tarde, mientras limpiaba una vieja caja en casa, encontré un cuaderno que usaba cuando era niña, lleno de dibujos, frases torpes, sueños escritos con lápiz. Entre las páginas, había un escrito que decía: cuando sea grande, quiero ser feliz todos los días, sin que nadie me diga que no puedo soñar. Me quebré. Me senté en el suelo y lloré, porque esa niña aún vivía en mí, y aunque había cumplido sus sueños, había olvidado lo que realmente pedía: paz. Decidí parar. Por primera vez en años cancelé reuniones, pausé proyectos, apagué el teléfono. Mi mamá se preocupó. Pensó que algo andaba mal, pero le dije que necesitaba reencontrarme conmigo misma. Me fui unos días a la casa de campo de mi abuelo, que ahora estaba vacía desde que él se había ido. Llevé solo un cuaderno, lápices y el primer prototipo de mi juguete. Quería volver a empezar, de otra manera. En esos días, caminé por los senderos donde jugaba de niña. Me bañé en el río. Le hablé al cielo como cuando pedía cosas imposibles. Me vi al espejo sin micrófonos, sin cámaras, sin aplausos. Solo yo. Y entendí que había estado corriendo tanto para demostrar que valía, que había olvidado que no necesitaba demostrar nada, que ser no es lo mismo que parecer, y que merecía descansar, soltar, respirar. Fue allí donde tomé la decisión más importante de todas. Iba a seguir con mi causa, sí, pero a mi ritmo, con espacio para mí, con silencio, con libertad. Iba a escribir un libro, contar mi historia sin ediciones, sin filtros, no para inspirar, sino para sanar, para que otras niñas como yo supieran que el éxito no siempre cura las heridas, que está bien parar, que también es valiente quien decide cuidar su corazón. Volví a la ciudad renovada, con menos peso en los hombros y más luz en la mirada. Me reuní con mi equipo, les conté mi decisión. Al principio no entendieron, pero luego, al verme hablar con tanta claridad, lo aceptaron. Reestructuramos todo. Dejamos de lado lo urgente para centrarnos en lo esencial. El proyecto creció menos rápido, pero más profundo, más humano. Una noche,
Mientras firmaba ejemplares de mi libro en una pequeña librería, se me acercó una mujer con su hija. La niña me abrazó y me dijo: «Mi mamá me leía tu historia cada noche. Me ayudaste a entender que no importa si no tengo mucho, mientras tenga ideas». La mujer me tomó la mano y me dijo gracias, no por el juguete ni por los logros, sino por haber mostrado que ser diferente no es una debilidad, sino una fortaleza. Ese día entendí que la verdadera revolución no fue haber creado un juguete, fue haber recuperado mi voz, mi dignidad, mi ternura, y que, en un mundo que grita, ser suave también es un acto de resistencia. Hoy sigo caminando, a veces más lento, a veces sin rumbo claro, pero ya no me asusta, porque sé quién soy y sé de dónde vengo. No soy la niña que echaron de una tienda, no soy la inventora famosa, no soy la activista viral. Soy Lucía, una niña que soñó con jugar, que se atrevió a crear, que dijo no cuando más difícil era, y que sobre todo aprendió a decirse sí a sí misma. Y si alguna vez me preguntan qué cambiaría de todo esto, responderé sin dudar: nada. Porque cada lágrima, cada caída, cada silencio me trajo hasta aquí. Y este lugar, este momento, esta paz que siento al escribir estas últimas líneas, es la respuesta a aquella vieja pregunta del niño en la escuela. Sí, ahora sí soy feliz. Y así termina mi historia, una historia que nació del rechazo, creció con dolor, pero floreció con coraje y propósito. Hoy sé que ninguno puede apagar la luz de una mente que se atreve a soñar. Si tú también sentiste algo con este relato, si alguna parte tocó tu corazón, déjamelo saber. Escribe en los comentarios. Llegué hasta el final para que yo sepa que estuviste conmigo en cada paso. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna historia más como esta. Gracias por estar aquí.